¡Bienvenidos soñadores! Cinco de la mañana nuevamente, la verdad que estamos medio acostumbrados ya a madrugar. Sí, vamos a salir a México. Al DF. Ciudad de México. Ciudad de México. Que una señora nos va a llevar en su auto porque es profesora. Así que bueno, vamos a aprovechar y vamos a ir a México a hacer un par de videitos para ustedes. Así nace nuestra aventura rumbo al CDMX. De la mañana casi, y estamos con Flor que nos está llevando a México para poder conocer un poco el Zócalo y bueno, pasear un poco y ver qué podemos realizar. Así que bueno, gracias Flor por traernos, ella trabaja allá, así que esta carretera muy bonita entre Apizaco y México. Llegamos después de un arduo tránsito, ¿no? Sí, la ruta fue un lujo, pero entrar a la Ciudad de México... No, increíble. 45 minutos. Yo creería que es más que Buenos Aires. Sí. Bueno, vamos a caminar, nos vamos a ir a tomar el metro y bueno, ya se lo mostramos. Estamos ingresando al metro del Colegio Militar. Vamos a ingresar al metro. Y ahora, Marian, ¿para dónde agarramos? Y acá no debe ser. Preguntemos. Vamos a buscar una taquilla. Compramos 8 boletos. Ahí están. Para ida y para vuelta. Gracias. 8 boletos. 4 para ir al Zócalo y para volver. Y acá están las líneas que por lo que estudiamos antes son 12 líneas. Nosotros vamos a tomar la línea azul que nos lleva al Zócalo del CDMX. ¡Vamos! La primera vez que tomamos el metro habíamos venido al DF por hacer el trámite de la visa de Canadá, pero nos trajeron, fue un viaje express y nada más, pero ahora nos vinimos, nos trajo una vecina pero nos dejó en una facultad y de ahí nos tomamos el metro. Y acá vamos a subir para llegar al Zócalo.
Bueno, llegamos al Zócalo con nuestro amigo que nos va a acompañar, que lo conocimos en el metro. No Eduardo, no sabíamos ni el nombre. Y se ofreció a acompañarnos para dar un pequeño tour acá en el Zócalo. Así que gracias, Eduardo. Bueno, llegamos al Zócalo y le vamos a mostrar. Atrás nuestro está el Palacio Nacional. Llegamos al Zócalo, acá estamos. La verdad estamos muy felices porque era una de las ciudades que queríamos conocer. ¿Cómo no conocer? Después de conocer la ciudad de la furia, Buenos Aires, el CDMX, que es una de las ciudades más pobladas de América. Así que acá estamos y bueno, para que también ustedes la conozcan junto a nosotros. A la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Miren lo que es. Ustedes pueden subir y bajar el Turibús las veces que ustedes quieran. Ahora sí que si en caso de que ustedes quisieran hacer un recorrido, su recorrido sin bajar harían de 2 horas, en cualquiera de los 4. Podemos ir hacia Coyoacán, San Ángel, a Chapultepec, Polanco, a Basílica de Guadalupe o a Centro Histórico. Los llevamos hacia Monumento a la Independencia, Diana Cazadora, Museo Franz Mayer, Museo Glorieta de Colón, el Museo Juárez, Museo de Ripley, Museo de Cera. Tenemos varios. ¿Y el costo cuál es? De 160 pesos. 160. ¿Y los niños? 100 pesos. 100 pesos. Bueno. Cualquiera de los 4 recorridos. Cualquiera de los 4. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, si llegamos al Templo Mayor con Eduardo acá que nos trajo, así que vamos a recorrerlo un poquito y vamos a describir qué es el Templo Mayor. Nos encontramos en el Templo Sagrado, en el centro ceremonial que dejaron de legado los aztecas. A la avenida Madero, que es una de las avenidas más importantes de México, y a nuestra espalda tenemos la torre latinoamericana que marca los 4 puntos cardinales. Eran las 9:30 de la mañana, caminando por la peatonal Madero, y aún los comercios seguían cerrados. La actividad comienza a las 10. Le vamos a mostrar cómo cambia por la tarde. Vamos a entrar al baño porque la verdad que no aguantamos más. Bueno, estamos acá con el amigo del gobierno de México. Entrega barbijos y alcohol en gel en la peatonal. Bueno, y esto hay en cada esquina. Todo en forma gratuita. Entramos a la torre latinoamericana, donde habíamos mostrado hoy. Bueno, pero estamos llegando a la taquilla, sale 140 los adultos y 100 los niños. Así que me parece que por esta vez vamos a pasar. Estamos en la ciudad de lo que fue Tenochtitlán. Y esto Tetl significa piedra. Notrichu
tuna. Itlán, abundancia. Piedra Tuna, abundancia. Y aquí llegamos al famoso Palacio de Bellas Artes. Fue construido en 1934 por un arquitecto italiano que lo terminó en 30 años. Fuimos enfrente a un edificio donde tomamos la mejor vista del Palacio de Bellas Artes. Llegamos al barrio chino de la ciudad, a ver qué nos espera. Estos son los dumplings, comida con Panda, caballero, Son de hechos de harina de arroz con relleno adentro, como de Nutella con banana, fresas con crema y bajeta, galleta Oreo, crema de nuez. Aquí en afuera también tenemos Nutella, el más rico marco de todos, el de más. ¿Y de dulce de leche no tienen? ¿Dulce de leche? No. Sí. No, ¿cómo no tiene dulce de leche? Pero más rico Nutella con banana. Conseguimos 2 clientes, ¿Cómo se llaman? No sé. Ahí dice. Dumpling. Tomamos comida con Panda. Dice que es la comida de Kung Fu Panda, ¿será? La familia Kung Fu Panda. Dumpling del barrio. Los mejores, Los mejores. Los mejores dumplings del barrio Para chino, Argentina. Del barrio chino, para Argentina, un saludo. Un saludo de aquí de los dumplings del barrio chino, de Budapest hasta Argentina, Budapest. No den vueltas. ¿Qué tal, Fausto? ¿Y qué tal? ¿Rico? Sí, muy rico. ¿Qué estamos viendo, Fausto? Las palabras de CDMX en chino. Este es mi amigo el borracho. ¡Ofertota! Suéltala, suéltala que ya la van a bailar. Yo saludo a mis amigos. Esta trova me fascina. De la provincia de Los Ríos, allá desde Argentina. Acá estamos con Sonecito y Grupo Malagueño. El colectivo malagueña, que son los compañeros que bailaron. Y pues tocamos música de la región huasteca. Lo que escucharon es el son del caimán. De San Luis de Potosí, San Luis Potosí, ¿no? sí. Hermoso estado de México. Así que agradecemos a los chicos porque nos hicieron, la verdad, que un repertorio muy lindo. Muy agradecidos. Gracias a ¡Viva ustedes. México! ¡Viva México! Bueno, y acá nos despedimos de Eduardo. Así que nos acompañó, nos hizo un free tour acá por todo el casco histórico de lo que es México, de la antigua Tenochtitlán, que no le salía a Mariana, hicimos como 10 grabaciones. Así que súper agradecido, muchas gracias, Eduardo. Sí, y bueno, por acá dar una vuelta. Así que le invitamos a todos los que quieran venir a México y bueno, encontrarlo, Eduardo, y que los pase un rato. Aquí estamos en el CDMX, una ciudad tan necesaria para vivir. Es tan caótica, llena de bocinas, llena de gente, edificios altos. Todo esto es la Ciudad de México, pero a su vez nos ha cautivado y nos encanta. Estamos súper felices de estar acá y todo lo que hemos visto y recorrido en este día. Cuauhtémoc fue el último
Atotani Mexica y su nombre significa águila que cae. Se distinguió como dirigente de la resistencia y líder militar. El coraje, el estoicismo y la dignidad del último emperador azteca es un ejemplo de heroísmo para todos los mexicanos. ¿Sabían que el nombre México viene de Mexica? Y los mexicas eran los aztecas. Ahora les llamaron aztecas, pero antes se llamaban mexicas. Miren acá esta iglesia increíble, no sé si se nota bien, pero está como inclinada. Estamos llegando a la taquería Arandas, que nos recomendaron porque dice que es muy económica. Taco de carnita, taco de alambre, taco berrita. De todo. El taco mexicano que quiero comer es Fausto. Sí. Como les decía, es la taquería Arandas. Llegamos a Arandas y estamos disfrutando unos ricos tacos espectaculares. Fausto está contentísimo. ¿Podés hablar, Fausto? ¿Y ahora qué comemos, Mariana? Una torta. ¡Wow! ¿Qué tiene? Carne de cerdo, cebolla, cilantro. Terminamos de comer en lugares muy económicos. En total gastamos $12 con 25 centavos. Evidentemente acá, Mariana, deben tener una comida muy rica, porque miren la cola. ¿Qué pasa? Dice el sazón. ¿El sazón? El sazón Mexicano. debe tener buen sabor, ¿no? Y venimos caminando en plena peatonal y se entra como una galería, Y otra hay un arco y otra iglesia. Y acá estamos, Marian, en los tacos de canasta. Se llama Los Especiales. También hay fila, o sea que se consume mucho taco y aparte mucha gente. Tenemos que tener en cuenta que estamos en pandemia. Si bien México pasó a semáforo verde hace unos días, pero creo que se lo han tomado muy a pecho, ¿no? Está muy lleno de gente. Muy lleno. En realidad no pensábamos encontrar esto. Hola, me llamo David. Está David, y bueno, David nos quiere regalar unas paletas. Hospitalidad de México para los argentinos. Ya saben, amigos, vengan a visitarnos aquí en México. De muy buena gente y vengan a México porque realmente vale la pena. Bueno, estamos acá, ya lo habíamos anunciado, acá llegó Lucas, un viajero de aquellos años, ¿no? Hace 5 años que está en ruta, ya creo que se asentó en México, nos estaba diciendo que ya se queda en México. Estamos acá. Importante, ¿qué trajo, Mariana? ¡Trajo el mate! Miren eso, miren ese mate, por Dios. Esta es la clásica ranchada argentina, ¿no? Exacto, Veníamos exacto. del Zócalo. Lo que pasa es que acá sí, plantamos bandera. no hay asiento en el piso. Llegó la tarde y se terminó el CDMX. Ahora vamos a encontrarnos con Florencia, que nos lleva de nuevo allá a Tlaxcala.